Me casé con Isen y con su madre. En un paquete completo. Sin devoluciones. La iglesia era pequeña, provinciana, con olor a incienso y velas viejas. La gente se apiñaba en los bancos, sonriendo y tomando fotos. Isen parecía tranquilo, incluso demasiado tranquilo. Solo tembló cuando repitió sus votos. Se le quebró la voz al decir la palabra, acepto, y me apretó el dedo. Asentí con la cabeza, respira, estoy aquí. Marta estaba sentada en la primera fila. Traje azul oscuro, cruz en una cadena, rostro como de piedra. Lloraba, pero no de alegría. Había algo controlado, contenido en su mirada, como si no estuviera llorando, sino simplemente permitiéndose parecer emocionada. Conocía a Marta desde la infancia. Dirigía a un grupo de niñas de la iglesia, les enseñaba a hornear galletas, a hacer tarjetas y a rezar correctamente. Su frase favorita era, la obediencia es una forma de amor. Nunca gritaba, pero todos la escuchaban. Una vez tuvo un esposo, el padre de Isen. Él la dejó por su mejor amiga. Ella lo aceptó con dignidad por fuera, pero por dentro, parece que nunca lo superó. Desde entonces, Isen ha sido todo su mundo. Y todas las mujeres que lo rodean son una amenaza potencial. Cuando el sacerdote nos bendijo, Marta no se levantó. Solo apretó el pañuelo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Sentí su mirada sobre mí, fría, atenta. Le devolví la sonrisa, porque eso era lo que ella me había enseñado, sonríe y todo pasará. En ese momento, todavía pensaba que estaba feliz por nosotros. Después de los brindis y las fotos, la multitud, los abrazos, el velo, las flores. Isen se rió, me guiñó el ojo y me besó en la sien. Parecía feliz, verdaderamente feliz. Marta se sentó a su mesa, con la espalda recta, la servilleta perfectamente doblada y el vaso siempre en el mismo lugar. La gente se le acercaba, le decía algo, le daba las gracias. Ella respondía brevemente, con educación, y luego volvía a mirarnos. Con calma. Sin sonreír. Ya nos estábamos subiendo al coche cuando se acercó. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera blanqueada con tallas alrededor del borde. Esto es para ustedes, dijo. Para que las palabras adecuadas siempre lleguen a su hogar. La tomé. Ligera, vacía. Sonreí y le di las gracias. Voy a vivir en la casa de al lado durante un tiempo, añadió con calma. Les ayudaré a poner las cosas en orden y les daré las llaves de la bodega. El padre de Isen dejó un desastre. Ya lo verán ustedes mismos. Pero nos las arreglaremos. Juntos. Temporalmente, repetí en mi cabeza. Se inclinó y me tocó la mejilla. Eres una buena chica. Todo irá bien si sigues las reglas. Isen sonrió. Solo está preocupada. Es su forma de querer. Asentí con la cabeza. Conocía esa forma de amar. Un amor como el cuidado, como una lista de tareas pegada en el refrigerador. Nos subimos al coche. Isen tiró la caja que tenía en la mano. Qué bonito. A mamá le gusta todo este estilo. Lo sé, respondí. Todo en su casa está en cajas. Porque así es más fácil mantener las cosas organizadas, dijo. Te acostumbrarás. Sonreí, aunque no estaba segura de a qué tendría que acostumbrarme exactamente. El viaje a casa fue tranquilo. Pasamos por campos familiares y escuchamos la radio. Miré a Isen, tan normal, tan tranquilo, tan mío. Y pensé, es sencillo. Una casa pequeña, un trabajo con su tío, yo asistiendo a clases. Un perro, la iglesia los domingos, cenas juntos. Una fórmula sencilla para la vida. Las luces ya estaban encendidas en la casa de Marta. Ella estaba parada en el porche con un pastel, sonriendo. Gracias a Dios que llegaron, dijo. He preparado té. Mañana desempacaremos. He hecho una lista de cosas por hacer. Nada complicado. Una lista. Por supuesto. Nuestra ala estaba limpia, casi nueva. Cortinas nuevas, una manta limpia, el olor de una tienda. Puse la caja sobre la cómoda. Ya había un jarrón con flores. Era evidente que alguien se había ocupado de ello. Durante la cena, Marta me explicó dónde guardar las cosas, con qué frecuencia cambiar el filtro del calentador, cuando pasaba el camión de la basura. Todo era práctico. Pero cada frase contenía la forma correcta. Y me sorprendí a mí misma esperando su aprobación incluso en las cosas más insignificantes. Antes de acostarme, me lavé en el baño de otra persona. Toallas de desconocidos, frascos, todo en su sitio. Isen se durmió enseguida. Yo me quedé tumbada, escuchando la casa.
como crujía. Como alguien caminaba en la habitación de al lado, con paso firme y tranquilo. Probablemente Marta revisando las puertas. Sus pasos eran seguros. Y, por alguna razón, eso me inquietaba. Me levanté y abrí la caja. Estaba vacía. Madera lisa, olor a barniz. Que las palabras adecuadas lleguen a tu hogar, recordé. Cerré la tapa, la cruz tintineó suavemente. Y, por alguna razón, me sentí incómoda en ese silencio. Quizás solo fuera el cansancio. Me acosté junto a Isen y puse mi mano sobre la suya. Volvió el calor. Mañana desempacaremos las cajas, comeremos pastel y comenzaremos nuestra vida normal. Antes de quedarme dormida, recordé las palabras de Marta. Dios te eligió para Isen. Y pensé, ¿y si no se trata de amor, sino de responsabilidad? ¿Y si no es una bendición, sino una instrucción? La casa estaba en silencio. Todo estaba en su lugar. Y, sin embargo, parecía que alguien más ya había decidido cómo debía ser nuestro orden. Nos despertamos con el olor a café y los pasos en la cocina. No eran los nuestros, sino de otra persona. Marta ya estaba allí. Llevaba una bata con flores pequeñas, perfecta incluso a las 7 de la mañana. Sobre la mesa había un plato con panecillos calientes y, junto a él, una hoja de papel con columnas. Desayuno, 7:30. Oración, 8. Desempacar cajas, después de las 9. Isen miró el horario y sonrió. No ha cambiado. Todo tiene que estar bajo control. Tomé un sorbo de café para no hacer ningún comentario. Cuando Marta regresó y nos preguntó amablemente por qué aún no nos habíamos sentado, me di cuenta de que no era una pregunta, sino una orden. Nos sentamos. Una nueva casa es una prueba, dijo mientras servía la mermelada. Todo tiene que hacerse bien para mantener el orden. Me miró cuando dijo bien. Asentí con la cabeza. Isen bromeó, pero Marta no se rió. Cuando se ofreció a ayudarla con el jardín, ella respondió. No hace falta, todo está bajo control. Después del desayuno, desempaqué las cajas en nuestra habitación. Las estanterías estaban llenas de servilletas y todo estaba ordenado como si estuviéramos en un museo del orden. Cuando levanté una caja, había una nota debajo. No olvides apagar las luces antes de irte a dormir. La letra me resultaba familiar, era de Marta. Isen no veía nada extraño en ello. Había crecido en un mundo en el que la rutina es cuidado y el control es amor. Se sentía cómodo con ello. Pero yo me sentía un poco agobiada. Al mediodía, Marta entró con un pastel. Lo puso sobre la mesa y se quedó junto a la puerta. Por ahora voy a vivir aquí, en el ala principal, dijo. Quiero asegurarme de que lo están haciendo todo bien. Es algo temporal. Y enseguida me entregó una hoja de papel, normas de la casa. La hojeé rápidamente. No discutir durante las oraciones vespertinas. Preparar la ropa para ir a la iglesia la noche anterior. No ver programas mundanos. Los viernes, lean juntos las escrituras. Isen se rió. Mamá, no somos niños. Son recién casados, respondió ella con serenidad. Y la juventud aún no es la edad adulta. No alzó la voz, pero sentí que no se trataba de una conversación, sino de una instrucción. Apenas logré reprimir una risa nerviosa. Incluso el amor estaba sujeto a su horario. Por la noche, cenamos todos juntos. Marta bendijo la mesa. La oración fue larga, con agradecimientos por todo, desde el sol hasta el azúcar de nuestro té. Isen le escuchó como una melodía familiar, sin pensar. Y yo me sorprendí a mí misma repitiendo las palabras automáticamente, pero percibiendo cada una de ellas como una prueba. Después de cenar, le dije a Isen. Ella nos controla. Él sonrió. Solo es una mamá. Está preocupada. No es preocupación, es un horario. No está enojada, Mila. Ella es así. Quizás tenía razón. Realmente no estaba enojada. No gritaba ni regañaba. Simplemente hacía que todo el espacio respirara a su ritmo. Y parecía normal. Antes de acostarme, me acerqué a la ventana. Las luces del ala principal seguían encendidas. Marta estaba sentada a la mesa, escribiendo algo en un cuaderno. Cuando se inclinó hacia la lámpara, vi otra sombra cerca, como si alguien estuviera detrás de la puerta. Quizá era un reflejo, quizá alguien le estaba ayudando con las tareas domésticas. No estaba segura. Isen dormía a mi lado, respirando con regularidad. Apagué la lámpara y recordé sus palabras durante la cena. Las luces deben apagarse exactamente a las 10 en punto. Así, el cuerpo descansa y el alma no se desvía.
A las 10 en punto, se encendió la luz fuera de su puerta. No estaba dormida. Estaba esperando. Y entonces pensé por primera vez, en esta casa, incluso la oscuridad funciona según sus reglas. Al tercer día después de la mudanza, dejé de sentir que estábamos en casa. Sentía como si Isen y yo estuviéramos alquilando una habitación en la vida de otra persona. Aquí todo tenía sus propias reglas, donde poner la cuchara, cuando estar en silencio, incluso cuando estaba bien descansar. Marta se levantaba antes que todos los demás. Cuando entré en la cocina a las 7, ya olía a repostería y cloro. Estaba de pie junto a la ventana con un bolígrafo en la mano, escribiendo algo en su cuaderno. Alabado sea Jesús, Mila. ¿Cómo has dormido? Me preguntaba cada mañana. Y cada vez sonaba más como una prueba que como una preocupación. Sobre la mesa había una hoja de papel nueva, el horario del día. Tareas matutinas, almuerzo, oración vespertina. Junto a cada elemento había una marca de verificación para hecho o recordar. Quise reírme, pero algo me lo impidió. Isen no se dio cuenta de nada. Reparó la puerta, llevó cajas al sótano y regó el jardín con su madre. Cuando le insinué que estaría bien pasar el día juntos, solo respondió: es difícil para mamá. Está haciendo todo lo posible por nosotros. Una vez, volví de la tienda y encontré a Marta en nuestro dormitorio. Estaba de pie junto a la cómoda con mi teléfono en las manos. Oh, solo estaba limpiando el polvo, dijo con calma. El teléfono estaba encendido. Es peligroso, la batería podría agotarse. Lo tomé en silencio. Los mensajes de sus amigos estaban parcialmente leídos. Algunos, enviados desde el número de Isen, estaban editados, los emojis habían desaparecido, sustituidos por frases como, gracias, estamos bien. Que Dios te bendiga. No sabía qué era peor, el hecho en sí o su total confianza en que era lo correcto. Esa noche, durante la oración, Marta dijo: debe haber orden en la familia. Y el orden comienza con la pureza, espiritual y física. Una mujer debe proteger a su esposo de la tentación, de la vanidad, incluso de sus propias debilidades. Isen escuchó y asintió con la cabeza. Yo también asentí, pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No se trata de orden, se trata de control. Después de cenar, fui al ático a buscar unas cajas viejas con vajilla. El aire allí era seco y olía a polvo y manzanas. Entre las maletas había un baúl de madera cubierto con una toalla. En la tapa había una pequeña cruz tallada, como la que Marta nos regaló después de nuestra boda. Lo abrí. Dentro había docenas de cartas. Todas en sobres idénticos, sin sellos ni fechas. Las firmas variaban: padre, hermana Grace, amigo de la infancia. La letra era la misma. Tomé la primera que vi. No guardes rencor a tu madre. Ella siempre tiene razón. Dios castiga la desobediencia. La segunda. El mundo es una tentación. El hogar es un templo. No te vayas sin una bendición. La tercera. No escuches a las mujeres que dudan. Destruyen el orden. Cerré el baúl porque oí pasos en las escaleras, seguros, familiares. Conseguí cubrirlo todo con una toalla. La puerta se abrió. ¿Estás aquí?, preguntó Marta. Sí, estaba buscando una caja de platos. No te molestes, ya lo he bajado todo. Aquí arriba hay muchas arañas. Se quedó en la puerta, con la luz iluminándole el rostro desde abajo. Sus ojos parecían oscuros, su sonrisa casi mecánica. Buena chica, dijo. Baja, la cena es a las 9. Cuando se fue, volví a abrir el baúl. Solo por un segundo. En el fondo había una fotografía, el pequeño Isen con una Biblia en las manos. Detrás de él estaba Marta. Miraba directamente a la cámara. La misma mirada que vi en la boda. No tomé nada, solo cerré la tapa. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Isen respiraba tranquilamente a mi lado, como siempre. En algún lugar de la planta baja, el buzón hizo clic, un sonido breve y agudo. Miré por la ventana con cautela. Marta estaba de pie junto a la verja con una linterna. Estaba revisando el correo, como si fuera parte de su ritual nocturno. Y entonces me di cuenta, las extrañas voces de esta casa no son mágicas. Solo tienen una dirección. Y todas le pertenecen a ella. A la mañana siguiente, fui la primera en bajar. La casa estaba extrañamente silenciosa. Incluso el refrigerador funcionaba con cautela, emitiendo sonidos cortos, como si temiera despertar a alguien. Había un sobre blanco sobre la mesa, sin sello ni firma. La letra me resultaba familiar, letras alargadas,
con una inclinación pronunciada. Lo abrí sin pensarlo. Recuerda, Dios castiga la desobediencia. Una mujer debe mantener su corazón en silencio para no escuchar la tentación. Sin firma. Dejé la carta en su sitio y fingí que no había pasado nada. Cuando Isen apareció en la cocina, le serví un poco de café. Mamá se ha levantado temprano otra vez, dijo, estirándose. Tenía unos papeles en la oficina de correos. ¿En la oficina de correos? Sí, creo que recibió algunas cartas de familiares. Sonreí, pero algo se apretó dentro de mí. El sobre estaba allí, sobre nuestra mesa. Nadie había entrado. Después del desayuno, decidí salir de casa. Tomé mi bolso y mi lista de compras. El aire exterior olía a manzanas y hierba seca. Después de días de silencio, era como un soplo de aire fresco. Pero no había dado más que unos pocos pasos cuando oí detrás de mí. ¿A dónde vas, hija? Marta estaba de pie junto a la puerta con una canasta en las manos. A la tienda, respondí. Se nos ha acabado la sal y los filtros de café. Ya los compré. Tenemos todo lo que necesitamos. No deberías ir sola. El mundo es incierto en este momento. Su voz era suave, pero su tono era definitivo. Solo asentí y me di la vuelta. Ella se quedó allí unos segundos más, mirándome mientras me alejaba. Después de comer, Marta me llamó para que la ayudara en la despensa. Tenemos que ordenar un poco, dijo, ya con las llaves en la mano. La despensa resultó ser como una pequeña capilla, estantes etiquetados con harina, agua bendita, conservas y viejos iconos en la pared, brillantes por el aceite. Todas las familias deberían tener un lugar para la expiación, dijo, reorganizando los frascos. Isen y yo solíamos rezar aquí. Cuando tu alma se revela, tienes que arrodillarte hasta que llegue la paz. Me tomó de la mano y presionó mis dedos contra el suelo frío. Eres una buena esposa, Mila. Pero no basta con ser buena. Tienes que ser pura. Retiré la mano y fingí limpiarme el polvo. Sí, claro, susurré. Por la noche, Isen notó que estaba tensa. Solo tiene miedo de perderte, dijo. Ha controlado toda su vida, incluso a sí misma. No sabe hacer otra cosa. No es preocupación, respondí. Es control. No, sonrió, así es ella. Su sonrisa era amable, pero no del todo sincera. Podía ver que buscaba una explicación para los dos. Y casi le creí. Unos días más tarde, encontré otra carta. Esta vez no estaba sobre la mesa, sino sobre la almohada. No lo olvides, el diablo se presenta bajo la forma de la amabilidad. Quiere separar lo que Dios ha unido. Guardé el sobre en mi bolsillo para que Isen no lo viera. No quería dar más explicaciones. Por la noche, Marta trajo una botella de agua bendita. La colocó junto a nuestra cama. Rocíenla sobre sus almohadas antes de irse a dormir, dijo. Para que sus sueños sean puros. Desenrosqué el tapón. El olor era fuerte, con un sabor metálico. Bien hecho, susurró cuando obedecí. El Señor ama a quienes escuchan. Cuando se cerró la puerta, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Isen estaba dormido. Miré la botella y pensé. ¿Cuántas cartas más hay en esta casa? ¿Y quién la ayuda a ponerlas ahí? Salí en silencio para revisar el buzón. Pero cuando abrí la puerta, Marta ya estaba de pie en el porche. Descalza, con una linterna en la mano. ¿No puedes dormir? Preguntó. Es que hace calor. Entonces reza, hija mía. El sueño llegará más rápido. No me quitó los ojos de encima mientras volvía a entrar. Y solo cuando me acosté me di cuenta de que ni siquiera la había oído abrir la puerta. Me pareció que la casa estaba despierta. Y que las cartas respiraban con ella. La semana siguiente, todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Nada se movía en la casa de Marta sin su permiso. Incluso las sombras de las cortinas caían perfectamente uniformes, porque ella revisaba cada mañana para asegurarse de que colgaran igual. Ya conocía sus rituales: oración a las 7, desayuno a las 7:30, inspección de habitaciones a las 9. Luego, a la iglesia. Regresaba con una bolsa de postales y libros de oraciones, los colocaba sobre la mesa de la cocina y lo llamaba a preparar el alma para la noche. Isen pasaba la mayor parte del día en el trabajo, en el taller de su tío. Yo me quedaba con Marta. Ella nunca me lo prohibió abiertamente, pero cada frase que pronunciaba tenía un subtexto. ¿Llevas pintalabios otra vez? Tus labios están hechos para rezar. ¿Tu teléfono en el dormitorio? Las conversaciones mundanas antes de acostarse provocan sueños inquietos. No te pongas ese vestido.
Las mangas cortas despiertan la lujuria, aunque no te des cuenta. Me quedé callada. Si me oponía, ella simplemente inclinaba la cabeza en silencio y decía: «Eres hermosa, Mila. No dejes que el mundo te corrompa». Sonaba amable, pero cada vez me parecía más una trampa. Una noche, mientras lavaba la ropa, Marta entró en el lavadero con mi teléfono en la mano. Él llamó. Yo contesté, dijo con tono tranquilo. «Clara, creo». Le dije que no podías hablar ahora porque estabas descansando tu alma. «Eso no es asunto tuyo», respondí. «Todo lo que concierne a mi hijo es asunto mío. Y tú eres parte de su vida». Dejó el teléfono y se marchó como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, mirando cómo giraba la lavadora, y sentí que me veía envuelta en sus reglas. Esa noche decidí hablar con Isen. Cuando llegó a casa, lo estaba esperando en la cocina. «Lee nuestros mensajes», le dije. «Abre mis cartas». Se frotó los ojos, cansado después del trabajo. «Mila, solo estás estresada. Ella no quiere hacerte daño». «No es preocupación», respondí. «Nos está poniendo a prueba. Si empezamos a pelear, solo empeorará las cosas», dijo. Su calma me irritaba más que el control de ella. Al menos Marta creía en lo que hacía. Él simplemente se estaba rindiendo. Al día siguiente, decidí comprobar qué estaba ocultando. Cuando Marta fue a la iglesia, tomé las llaves de su despensa. Dentro había estantes, cajas y etiquetas ordenadas. En una caja había una pila de sobres, iguales a los que había visto en el ático. Algunos ya estaban firmados, otros estaban en blanco. Abrí uno. El camino de una mujer está en la obediencia. La salvación nace de la obediencia. En el fondo de la caja había una pila de hojas con líneas apenas visibles, como libros de práctica de escritura. Ella misma había escrito esas letras. Rápidamente volví a colocar todo en su lugar y me quedé paralizada. Marta estaba de pie en la puerta. «¿Qué estás buscando?», preguntó. «Sal», respondí. «Creía que había aquí». «La sal está en la cocina. Pero me alegra que hayas venido. Quería enseñarte algo». Sacó otra caja envuelta en tela. Dentro había fotografías antiguas. En una, el pequeño Isen estaba de pie junto a un hombre vestido con traje. La cara del hombre había sido recortada, solo quedaba su mano sobre el hombro del niño. «Es su padre», dijo. «Dios se lo llevó pronto. Pecó. Fue tentado». Me miró. Las mujeres siempre traen tentaciones. Por eso tengo que estar alerta. Me quedé en silencio. Ella sonrió, casi con ternura. «No te preocupes. Sé que eres buena. Pero el mal no siempre es ajeno. A veces vive en los corazones de aquellos a quienes amamos». Volvió a guardar la foto y se marchó. Me quedé allí, apretando los puños hasta que sentí frío. Y me di cuenta de que nada ocurre por casualidad en esta casa. Incluso las cartas tienen un autor. Y vive cerca, detrás de la pared. Esa noche apenas pude dormir. Cuando cerré los ojos, oí que algo se deslizaba bajo la puerta. Un sobre. Tenía mi nombre escrito. «Mila, no pierdas la fe. Tu madre espiritual siempre está contigo». No lo abrí. Me senté en la cama y me quedé mirando la puerta. Y supe que había alguien detrás de ella. Y que respiraba al mismo ritmo que esta casa lleva muchos años viviendo. Por la mañana, Isen se fue a trabajar y yo me quedé en el silencio que se hacía más pesado cada día que pasaba. En esta casa, incluso los sonidos parecían controlados, las puertas se abrían en silencio, el piso no crujía y el reloj marcaba el mismo ritmo que sus pasos. Puse la tetera al fuego para llenar el espacio de alguna manera. Cuando el vapor se elevó por encima de la estufa, llamaron a la puerta. «Mila, voy en un momento», dijo Marta e inmediatamente abrió la puerta. Llevaba un sobre nuevo en las manos. Lo dejó sobre la mesa como si no fuera nada y se sentó frente a mí. «No tengas miedo», dijo con calma. «Sé que te cuesta acostumbrarte. Pero esta es mi casa. Aquí todo ha seguido siempre un orden determinado». «No quiero cambiar nada», respondí. «Lo sé. Pero el diablo no actúa a través del deseo, sino a través del hábito», dijo en voz baja. «Cuando las personas comienzan a dudar de las reglas, le abren la puerta al mal». Me quedé en silencio. Me entregó un sobre. «Esta es una oración para una nueva familia. Léela antes de acostarte esta noche». Se marchó, como siempre, sin hacer ruido. Abrí la carta. El pecado comienza con la desobediencia. La duda es el susurro del enemigo. Reza para que tu obediencia sea pura. Arrugué la hoja y la tiré a la basura.
Pero luego la recuperé, no por miedo, sino como prueba. La escondí en mi mesita de noche. Después de comer, decidí llamar a Clara. Su número seguía en mis contactos, pero la pantalla mostraba un mensaje de error. Conexión imposible, número bloqueado. Yo no lo había bloqueado, eso estaba claro. Cuando revisé la configuración, me di cuenta de que varios contactos habían aparecido en la lista de bloqueados, todos mis amigos. Y la dirección de Marta estaba en mi correo de respaldo. Ella tenía acceso a mi cuenta sin siquiera pedírmelo. Una hora más tarde, apareció con una bandeja de galletas. No has venido a la oración matutina, dijo. Te estaba esperando. Me quedé dormida. El alma no duerme, Mila. Huye del deber. Dejó las galletas y miró hacia la ventana. ¿Has abierto las cortinas? Sí, hacía mucho calor. No hagas eso. Los vecinos pueden ver lo que solo pertenece a nuestra casa. Me miró directamente a los ojos. Su mirada era firme y fría, como una inspección. Cuando Isen llegó a casa esa noche, intenté hablar con calma. Nos trata como a niños. Él suspiró. Mila, lo perdió todo después de la muerte de su padre. La iglesia y el orden son todo lo que le queda. Nos está asfixiando. Estás exagerando. Su voz no denotaba enfado, solo cansancio. Estaba acostumbrado. Y eso me dolía más que el control de ella. Al día siguiente, recibí otra carta, esta vez por correo electrónico. El remitente era hermana-gracia@oliope.org. El texto era breve, como un extracto de un salmo. Tu corazón ya ha comenzado a alejar a Isen de Dios. Detente antes de que sea demasiado tarde. Inmediatamente revisé el encabezado del correo electrónico y vi que la carta provenía de la misma dirección IP que la computadora portátil de Marta. Ni siquiera intentó ocultarlo. Por la noche, fui a la cocina. Marta estaba ordenando frascos de mermelada. ¿Me escribiste por correo?, le pregunté. ¿Por correo?, preguntó ella, levantando las cejas. No utilizo tu tecnología. Pero Dios encuentra la manera incluso a través de ella, sonrió. No dije nada más. Esa noche no dormí. Al amanecer, fui a ver a Isen. No puedo quedarme aquí, le dije. Esto no es un hogar, es una trampa. Me miró durante un largo rato. Dale tiempo, respondió. Se calmará. No se calmará. Me abrazó. Su abrazo era cálido, pero vacío, como el silencio entre nosotros. Después de eso, dejé de discutir. Simplemente empecé a observar más de cerca. Vi a Marta reorganizando nuestras cosas, cambiando las toallas, dejando la Biblia abierta en diferentes páginas. Y todas las noches, exactamente a las 10, la oía salir al patio y revisar el buzón. Una vez me acerqué a la ventana. Marta estaba allí de pie, en bata, descalza, con una vela y una carta en la mano. Metió el sobre en el buzón, se santiguó y susurró algo, como si rezara. A la mañana siguiente, Isen recibió una carta. Su nombre figuraba en el sobre. Hijo, mantente alerta. Tu esposa te está alejando de tu fe. No dejes que el amor se convierta en una herramienta del mal. Encontré esa carta sobre la mesa mientras él se duchaba. No sabía qué me daba más miedo, sus palabras o el hecho de que él pudiera creerlas. Ese día sentí verdadero miedo por primera vez. No por lo sobrenatural, sino por una persona que cree que tiene derecho a decidir quién es pecador. Cuando leí esa carta, mis manos temblaban. No por la ira, sino por darme cuenta de que se había cruzado una línea. Esto ya no era una simple interferencia, sino una distorsión de la realidad, una en la que poco a poco me estaban convirtiendo en el enemigo. Volví a guardar el sobre como si no hubiera visto nada. Isen regresó con una toalla sobre el hombro, sonriendo, como de costumbre. No sabía que ya había leído su consejo. ¿Mamá te ha enviado algo otra vez?, preguntó, señalando la carta con la cabeza. Quizás, respondí. No la he abierto. Puede ser extraña, pero no por malicia, dijo. Solo asentí. Su maldad rara vez es, por malicia. La mayoría de las veces habla con su voz, suave, segura, con referencias a la fe. Ese día, por primera vez, quise huir. No para siempre, solo por una hora, para poder respirar sin su sombra. Fui al pueblo con el pretexto de hacer compras. La señora Grace, una antigua conocida de Marta, estaba parada en la parada del autobús. Oh, Mila, dijo, ¿cómo te va viviendo con ella? Bien, respondí automáticamente. Siempre fue devota. Pero después de que muriera su esposo. La mujer hizo una pausa.
Se volvió demasiado ferviente. Quiere salvar a todo el mundo, incluso a los que no lo piden. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Quería preguntarle más, pero llegó el autobús. Me alejé en mi auto, sin un plan, sin un destino. Pedí un té en una cafetería cerca del mercado y me sentí viva por primera vez en una semana. 2 horas de silencio. 2 horas sin control. Cuando regresé, Marta ya me estaba esperando. ¿Dónde estabas?, me preguntó con calma. En la ciudad. Se lo dije a Isen. Pero a mí no me lo dijiste. En nuestra familia, no es costumbre ocultar tus movimientos. Se quedó en la puerta, sin levantar la voz. No tengo que darte explicaciones, le dije. Sí que tienes, respondió. Porque mientras vivas bajo este techo, eres parte de nosotros. Y en una familia no hay secretos. Sus ojos seguían siendo suaves, pero por dentro eran de acero. Pasé junto a ella y subí a mi habitación. Me apoyé contra la puerta. En la planta baja se escuchaba una transmisión de la iglesia. Su voz atravesaba las paredes. Todas las tentaciones tienen un rostro, amable, femenino, sonriente. A la mañana siguiente, encontré una nueva carta en el bolsillo de mi abrigo. No dejes que el mal te lleve de la mano. Si la duda se ha instalado en ti, confiesa. Antes de que sea demasiado tarde. No recordaba que nadie hubiera tocado mi ropa. Pero aquí las puertas siempre se abrían en silencio. Por la noche, Isen dijo que su mamá estaba preocupada porque yo evitaba la conversación. Cree que estás enojada con ella, explicó. Quizás deberías hablar con ella. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se entromete en nuestra vida cotidiana? Sé más amable. Se toma todo demasiado a pecho. Sé más amable. Sonaba como una sentencia. Aquí, la amabilidad significaba sumisión. Cuando Isen se durmió, volví a oír pasos. Lentos, cautelosos. Se detuvieron en la puerta. Luego, un susurro. Un sobre blanco se deslizó por debajo de la puerta. Esperé a que la sombra desapareciera y leí. Recé por ti, Mila. Dios me dio una señal. Debes purificarte. Mañana es la confesión. Ya he hecho los arreglos con el sacerdote. Escondí la carta debajo de mi almohada. Por la mañana, cuando Isen se despertó, le dije que no iría. Marta estaba parada en la puerta con las llaves en la mano. No es una petición, dijo con voz tranquila. Es una necesidad del alma. Si te niegas, es tu elección. Pero las elecciones siempre tienen consecuencias. No parpadeó. Y entonces vi por primera vez que bajo esa dulzura no había fe, sino una convicción fanática de que hablaba en nombre de Dios. No fui a la iglesia. Y por la noche, Isen dijo. Mamá estaba llorando. Dice que arruinaste su confesión y ahora teme por ti. Lo miré y me di cuenta, ella ya había reescrito nuestros roles. Él era el hijo obediente. Yo era la extraña que necesitaba ser corregida. Y ella era la salvadora que hacía todo, por amor. No dormí esa noche, porque sabía que su siguiente paso sería más grande que una carta. Y tendría que elegir, irme por mi cuenta o esperar a que me echaran, en nombre del orden. Al amanecer, me despertó el olor a humo. Al principio pensé que la cocina estaba en llamas. Salí corriendo al pasillo y vi que era Marta quemando incienso. El humo bajaba por las escaleras, flotaba en el aire y bloqueaba la luz. Es una purificación, dijo con calma. Ayer fue un día difícil. Debemos expulsar todo lo que perturba la paz. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en toda la noche. 3 velas ardían sobre la mesa, junto a nuestra caja de boda. Estaba abierta. Llena de cartas nuevas. ¿Qué es esto?, pregunté. Oraciones, respondió. Para ti y para Isen. Las escribí cuando no podía dormir. Me acerqué. En las hojas de papel había frases familiares. La mujer es responsable de la tentación. El marido es la cabeza. La duda es un pecado. Solo que ahora había una extraña firma debajo de cada una. Padre Harold, hermana Agnes, parroquia de Santa Ana. Tú misma escribiste esto, dije en voz baja. El Señor guía mi mano, respondió ella. Lo entendí, para ella, esto no era un engaño. Ella realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Y eso era lo más peligroso. Después del desayuno, Isen se fue al taller y yo me quedé en casa. Marta se sentó junto a la ventana con una Biblia, susurrando pasajes y siguiendo las líneas con el dedo. Entonces dijo. Quiero enseñarte algo. Abrió la puerta de una habitación en la que nunca había estado.
En las estanterías había cajas con las etiquetas, pecado, purificación y expiación. Sobre la mesa había sobres, libros de oraciones y cuadernos. Aquí es donde trabajo, dijo. Esta es mi misión. En la pared colgaba una gran fotografía de un joven Isen en un marco tallado con una cruz. A su alrededor había docenas de notas con citas. El que deja ir, pierde. El amor sin obediencia es caos. Una mujer que no obedece destruye el hogar. Era tan puro, dijo Marta. Le prometí a Dios que salvaría su alma. Y ahora también es tu deber. Mi deber es amarlo, respondí. No vivir según tus miedos. Su mirada se volvió fría. El amor sin miedo es tentación, susurró. No lo entiendes. No sabes lo que le pasó a su padre. Hizo una pausa y luego dijo. Era bueno, pero débil. Una mujer de la iglesia empezó a escribirle. Decía que necesitaba consejo. Entonces se marchó. Y yo empecé a escribir cartas, para salvar a otros. Porque las palabras tienen poder. Se pueden usar para el bien o para el mal. Sonrió. Mis cartas son medicina. No es medicina, Marta. Es una enfermedad, dije. Sus dedos apretaron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No ves el mal, respondió. Es sutil. En las palabras, en las miradas. Y lo veo en ti. En mí. En ti, dijo con serenidad. Eres como ella. Como la mujer que se llevó a mi esposo. Se marchó, dejándome entre las cajas. Me quedé allí unos minutos y luego abrí su cuaderno. Borradores de cartas, las mismas frases, las mismas advertencias. Junto a algunas de ellas había intentos de imitar las firmas de otras personas, ejercicios de caligrafía. Fotografié algunas páginas con mi teléfono. No sabía por qué, solo necesitaba pruebas de que no era mi imaginación. Por la noche, le mostré las fotos a Isen. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato y luego apartó la vista. Ella simplemente fue demasiado lejos, dijo. Necesita ayuda. Necesita un médico. Y nosotros tenemos que irnos. No respondió. Cuando oscureció, la oí caminar por el pasillo. Despacio, con cuidado. Luego, el suave sonido del buzón. Contuve la respiración. Y justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, su voz atravesó la puerta, tranquila, segura. Dios no abandona a aquellos a quienes ha elegido. Me quedé tumbada, mirando fijamente a la oscuridad, pensando. Quizá ella realmente cree que nos está salvando. Solo que nosotros estamos huyendo de esa salvación. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. Marta cantó un himno religioso, preparó avena y colocó nueces en un círculo perfecto en un plato. Isen estaba arreglando algo en el jardín, y yo me quedé junto a la ventana, observando cómo el sol atravesaba la niebla. Esa calma solo empeoraba las cosas. El padre Harold vendrá a vernos hoy, dijo Marta cuando nos sentamos a la mesa. Lo invité a tomar el té. ¿Por qué?, preguntó Isen. Para que nos bendiga. La ansiedad se ha apoderado de esta casa. Necesita ser purificada. Quizás no deberíamos, dije en voz baja. Es algo personal. La fe nunca es algo personal, sonrió. Dios lo ve todo. Isen me miró brevemente, con culpa. Mamá, quizás en otra ocasión. No. No vamos a esperar a que el mal se haga más fuerte. Después del desayuno, me encerré en mi habitación. Sabía que ella estaba detrás de la puerta. Y, efectivamente, el pomo apenas se movía. Abrí mi teléfono y volví a mirar las fotos de sus notas. Entre las oraciones había símbolos extraños, letras entrelazadas que parecían firmas. Junto a algunas de ellas había frases: pecado en la carne, purificación a través del sufrimiento. Cuando llegó el padre Harold, Marta lo saludó como a un viejo amigo. Lo condujo por el pasillo, hablando de dudas impuras y tentaciones que destruyen el hogar. Me quedé en las escaleras y escuché cómo mi casa se convertía en su confesionario. El sacerdote era anciano, con un rostro amable. Me estrechó la mano y, por un momento, su mirada se detuvo en mí. Solo rezaremos, dijo. Juntos. Pero para Marta, juntos, no existía. Se quedó en el centro, sosteniendo una vela, dictando las palabras. Señor, limpia esta casa de tentaciones, dijo, mirándome directamente. De desobediencia, de dudas que dividen a la familia. Isen bajó la cabeza. Yo me quedé inmóvil. El padre Harold cambió de repente de tono, tranquilo pero firme.
Señora Marta, dijo, Dios enseña misericordia, no miedo. El amor no es control. Marta se quedó paralizada. No lo entiende, respondió. Ella puede alejarlo de la fe. Lo vi en un sueño. Los sueños no siempre vienen del cielo, dijo el sacerdote en voz baja. A veces son enviados por nuestros propios miedos. Ella retrocedió. Por primera vez, vi pánico en sus ojos en lugar de autoridad. Cuando el sacerdote se marchó, un silencio ensordecedor se apoderó de la casa. Isen salió a despedirlo, y Marta se sentó en un sillón. Le temblaban las manos. Él no lo entiende, susurró. Nadie lo entiende. Todos están ciegos. Marta, le dije, necesitas descansar. Ella levantó la vista. Tú no eres Mila, dijo con calma. Tienes un rostro diferente. Me quedé paralizada. ¿Qué has dicho? Te vi esa noche. Estabas de pie junto a mi cama. Tenías los ojos de esa mujer. Yo no entré en tu habitación. El mal llega sin permiso, susurró y se rió brevemente. Esa noche, Isen regresó con una mirada ausente. Dice que estabas de pie en su habitación, dijo. Que la estabas observando. Eso es ridículo. Sabes que estaba dormida. Lo sé, respondió. Pero no parece ella misma. Se sentó a mi lado y bajó la cabeza. Quizá realmente necesite un médico. Necesita límites, dije. Si no, lo perderemos todo. Esa noche no dormí. La oí caminar por el pasillo, descalza, lentamente. Luego, un suave golpe en la puerta. Mila, su voz era suave, casi gentil. Recé. Y Dios me mostró que mañana tomarás una decisión. Silencio. Si vas en contra mía, vas en contra de él. Se alejó y la casa volvió a quedar en silencio. Me quedé allí tumbada con el teléfono en la mano y solo pensaba en una cosa. Mañana tengo que irme. Porque si me quedo, no dejará que nadie más se vaya. La mañana comenzó en silencio. No era un silencio normal, sino uno que daba la sensación de que algo iba mal con el sonido. No olía a café. No se oían pasos. No se oía cantar. La casa estaba en silencio. Isen estaba sentado en el borde de la cama, inclinado hacia adelante, con un papel en las manos. ¿Qué es eso?, pregunté. Una carta. La dejó sobre la mesa. La letra era familiar, uniforme, ordenada. Si mi hijo me abandona, el diablo ganará. Si mi esposa no acepta el camino de la obediencia, caerá. Solo a través del sacrificio se puede restaurar la pureza. Debo limpiar la casa. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En la capilla. Dijo que estaba rezando. Bajamos las escaleras. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Dentro olía a cera y humo. Marta estaba arrodillada ante el altar, sosteniendo una vela encendida. Sus labios se movían en silencio. Mamá, dijo Isen en voz baja. ¿Qué es esa carta? Ella no respondió. Solo giró la cabeza. Sus ojos brillaban, enrojecidos y agotados. No lo entiendes, susurró. Dios me dijo que purificara. ¿De quién?, pregunté. De ti. Su voz era suave, casi gentil. Y por eso daba miedo. Isen se acercó, tomó la vela y la puso en el piso. Ya basta, mamá. Nos vamos. No, dijo ella, agarrándole del brazo. Si te vas, todo se vendrá abajo. Perdí a tu padre y no voy a dejar que tú también te vayas. Sus dedos se clavaron en la muñeca de él. Mamá, intentó decir con calma, necesitas un médico. ¿Un médico?, preguntó ella con voz aguda. ¿Quieres delatarme como traidora? Lo soltó y dio un paso atrás. Respiraba entrecortadamente. Te escribí cartas para enseñarte a escuchar. Pero no me hiciste caso. Mamá, por favor. Ahora él te llevará lejos. Volcó la vela con brusquedad. La llama tocó el mantel. Isen se apresuró a apagarla y yo corrí hacia ella. La agarré por los hombros e intenté alejarla. Me miró directamente a los ojos. No eres una esposa, eres una tentación, susurró. No es Dios, Marta. Eres tú. Por un segundo, su mirada se volvió vacía. Luego gritó, se soltó y corrió escaleras arriba. Corrimos tras ella. Se detuvo en las escaleras, sosteniendo la caja. Aquí están mis palabras, dijo. Aquí está la verdad. Y si no la aceptas, la llevaré a donde no la encuentres. Mamá, no. Solo dámela.
Eres mi hijo. Perteneces a Dios. No a ella. Y entonces todo sucedió en un segundo. Un paso atrás, el borde del escalón. La caja se le cayó de las manos. Se abrió. Las hojas, como pájaros, se esparcieron por el aire. Marta cayó. Silencio. Mamá, Isen corrió hacia ella. Respiraba. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo. Dios no la abandonará, susurró. Él nunca abandona. En el hospital dijeron que era una crisis nerviosa, posiblemente un episodio psicótico. Isen se sentó en el pasillo, aferrándose a su cruz. Yo estaba cerca. Ambos guardábamos silencio. El médico salió. Ella necesita tratamiento. Y ustedes necesitan distancia. Si ella vuelve a casa ahora, volverá a suceder. Nos limitamos a asentir con la cabeza. Por la noche, regresamos a casa. Silencio. Las paredes estaban negras de hollín. Recogí las cartas quemadas del suelo. Una permanecía intacta. Si el mal desaparece, Dios dará una señal. Salí al porche. El aire era frío y limpio, como después de una tormenta. Y, por primera vez en mucho tiempo, respiré libremente. Pero cuando miré hacia atrás, la luz de su habitación estaba encendida. Ella seguía en el hospital. Pero la luz seguía encendida. La miré fijamente durante mucho tiempo. Y no sabía si era la electricidad, la costumbre. O si alguien seguía vigilando la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa noche, ni siquiera intenté dormir. Me senté junto a la ventana y miré la casa de enfrente, la parte donde estaba la habitación de Marta. La luz estaba encendida. Constantemente. Marta llevaba 3 días en el hospital. Y, sin embargo, la lámpara de la ventana se encendía todas las noches a las 10 en punto. Al principio, pensé que era un fantasma de la costumbre. Luego me di cuenta de que era Isen quien comprobaba esa luz todas las noches. Quizás deberíamos apagarla, pregunté. No, respondió. Hay una anciana allí. Siempre la encendía para que la lámpara brillara incluso cuando no estábamos aquí. Solía decir, la casa no debe quedar a oscuras. Su voz era tranquila, pero cansada. Hablaba como si fuera algo sagrado que no se debía tocar. Después de medianoche, fui allí de todos modos. La puerta estaba entreabierta. Sobre el escritorio había una Biblia abierta, una hoja de papel y un bolígrafo. En la hoja había unas pocas palabras escritas con su letra. El juicio no ha terminado. La casa tiene memoria. Junto a ellas había una vieja mancha de tinta seca. La carta había sido escrita claramente antes, pero la habían dejado abierta sobre la mesa. Me quedé allí de pie, sintiendo un escalofrío, no místico, sino del tipo que se siente cuando hay demasiados recuerdos en una casa. Isen me siguió. Oí que te levantabas. Echó un vistazo a la hoja de papel. Ella dejó esto hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas? Guardaba todo lo que escribía. Asentí con la cabeza. Apagó la lámpara. Al día siguiente, Isen fue al hospital. Regresó tarde, pálido. No habla, dijo. Pero me dio esto. En su mano tenía una llave atada a un cordón. Era pequeña y tenía una etiqueta en la que estaba escrito con letra clara. Mi casa no está abandonada. El doctor dijo que me pidió que te diera esto. ¿Lo recuerda? Sí. Y dijo, hay que cuidar la casa. Nos quedamos en silencio. No sabía qué decir. Esa noche, insistí en que teníamos que irnos. Al menos por unos días, lejos de este lugar. Él estuvo de acuerdo, pero quería llevarse algunas cosas. Nos separamos, él fue al ático y yo a la cocina. En la despensa, entre los frascos, había una caja nueva. Sin polvo, con una etiqueta, Mila. La abrí. Dentro había hojas impresas. No escritas a mano, sino con texto de computadora. Mila olvidó su deber. Alejó a su hijo de su madre. Debe ser corregida. Entre los papeles había una memoria USB. La inserté en mi computadora portátil. En la pantalla había varios archivos de audio. Hice clic en el primero. Las voces salieron de debajo del ruido. La mía y la suya. Yo, no puedo vivir aquí. Ella me controla. Ella, ¿ves, Isen? Ella misma lo ha dicho. No es tu esposa. Es una tentación. Me quedé paralizada. La grabación se había hecho en nuestra cocina, cuando yo pensaba que solo estábamos hablando. Cuando Isen bajó, le mostré la computadora portátil. Nos estaba grabando.
durante mucho tiempo. Él escuchó mientras se reproducían fragmentos de nuestras conversaciones en la pantalla. Fragmentos sacados de contexto y editados para crear una historia en la que yo era la culpable de todo. Es como esas viejas grabadoras, susurró. Tenía una en la iglesia. Nos quedamos sentados en silencio. En cada grabación, ella tergiversaba nuestras palabras para demostrar su punto de vista. Se estaba preparando, dije. Todo estaba planeado. Nos vamos hoy, respondió. Sin nuestras cosas. Sin nada. Salimos de la casa sin mirar atrás. Ethan agarró el volante con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Por el espejo retrovisor, pude ver la casa. Las ventanas estaban oscuras, excepto una, la misma de siempre. El temporizador sonó exactamente a las 10 en punto. La lámpara se encendió de nuevo. Y pensé, tal vez el recuerdo de una casa no es más que los hábitos de personas que no saben cómo dejarlo ir. Salimos de la ciudad en silencio. Las ruedas zumbaban uniformemente, como si el coche se condujera solo y nosotros solo intentáramos recuperar el silencio que habíamos perdido hacía tiempo. Ethan miraba fijamente la carretera, con la mandíbula apretada. ¿A dónde vamos ahora?, le pregunté. Al hotel junto al lago. Allí se está tranquilo. La habitación olía a detergente para la ropa y a esterilidad. Me dejé caer sobre la cama y sentí que podía respirar, pero no estaba tranquila, solo cansada. Ethan se sentó junto a la ventana, mirando su teléfono. Le dije al hospital que mamá está bajo supervisión. Pero... se quedó en silencio. Me llamó. ¿Cómo es posible? Dice que le dejan usar el teléfono. Parecía tranquila. Me pidió que volviera. Me mostró la pantalla, un mensaje breve. Tu hogar te espera. Dios no deja altares sin terminar. Sentí un nudo en el pecho. No le respondas. De todos modos, encontrará la manera, dijo en voz baja. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Nos quedamos en silencio. El silencio en la habitación era diferente, no como en una casa donde todo está a la escucha. Este silencio era solo espera. Intenté dormir, pero me desperté con el sonido de un mensaje. La pantalla se iluminó de nuevo. Nuevo contacto, Martha Gale, el nombre completo de su madre. Si crees, volverás. Te he dejado un nuevo comienzo. Adjunto al mensaje había una foto de nuestra casa. La puerta estaba abierta. En el porche había un nuevo baúl de madera, de la misma forma, solo que más grande. Tenía mis iniciales. Ella sabe dónde estamos, dije. Ethan solo asintió con la cabeza. Podría haberlo averiguado por el extracto de la tarjeta bancaria. El hotel está a su nombre. Ambos nos quedamos en silencio. La realidad era más simple de lo que parecía. Ella simplemente no quería perder el control. Ni siquiera desde el hospital. Al día siguiente, decidimos seguir adelante, a otra ciudad, a otro hotel. Borré todas mis cuentas, cambié mi correo electrónico, mi número de teléfono e incluso mi apellido en la reserva. Quería empezar de cero. Pero cuando abrí la puerta por la mañana, había un sobre en el suelo. Blanco, sin sello. Dentro había un texto impreso. No hay borrón ni cuenta nueva si alguien recuerda las palabras. Sentí que me temblaban las manos. Esta vez, el sobre no tenía la letra familiar. Quizá fuera de uno de sus amigos de la iglesia. Quizá les había pedido que vigilaran las cosas. Quemé la carta en el baño. El papel ardió en silencio, sin humo. Cuando la mancha negra tocó el lavamanos blanco, me di cuenta de que, aunque huyéramos, su control no terminaría. Solo cambiaría de forma. Había una mujer con un pañuelo blanco en la recepción. Me di cuenta de que nos miraba. En su etiqueta con el nombre ponía, Grace. El mismo nombre que una vez había estado escrito en una de las cartas. Sonrió cálidamente, pero yo no pude devolverle la sonrisa. Nos subimos al coche. Ethan arrancó el motor sin mirarme. Cambiaré el número, dijo. Y buscaremos otro lugar. Sin direcciones, sin rastros. Condujimos en silencio. La carretera se extendía sin fin y sentí que aún no éramos libres, solo estábamos en el camino entre su pasado y nuestro futuro. Ya no temía que ella apareciera por la noche o enviara una carta. Temía otra cosa, que, incluso sin ella, Ethan siguiera viviendo según su agenda. Y que algún día me volviera a decir su frase. Todo debe estar bien. Y entonces me di cuenta. Al huir de ella, tenía que aprender a no huir de mí misma.